El algoritmo se nos está yendo de las manos. Últimamente tengo la sensación de que en internet hay demasiada gente enfadada que intenta hacer daño. Eta gorroto mezuak edonondik daudela. Y tío, me pongo a pensar y digo, esto es algo súper sesgado, ¿no? Porque en realidad lo que se viraliza es con lo que interactuamos y sobre todo reaccionamos a lo que nos indigna. Eso es así. Que hasta yo como creadora me he visto haciendo vídeos pensando en que la gente salte y comente. Eta azkenean hauxe da horren bidez lortzen duguna. Bat, oso realitate konplexuak zuriak edo beltzak izatea. Bi, gure albokoa gero eta gehiago gorrotatzea. Hiru, hori guztia gainera interneteko impunitatearen eta anonimotasunaren babespean gertatzea. Pero ¿qué pasa si conseguimos que se viralicen otro tipo de discursos? Ziur aski oso zaila izango da zure feedan horrelako bideoa agertzea. Las mujeres saharauis en la zona ocupada están trabajando duro, están en la primera línea de luchar. Edo beste hau. No apoyar, no patrocinar esos gobiernos tan machistas que son los responsables de toda la violencia en nuestros países. Así que me he juntado con Mundu Bat para fomentar otro tipo de discursos. Baita algoritmoa pixka bat aldatzeko ere, zergatik ez. Mundu Batek herri babesarea bultzatzen du. Una red municipal vasca que lo que hace es defender a quien defiende los derechos humanos. Haientzat sarean presentzia lortzea erronkandia da eskubidei buruz hitz egiten dutelako. Eta ez gorrotoari buruz. Entzune ditugun historioak behar ditugu. Y para eso tenemos que enseñarle al algoritmo qué nos interesa. Ojalá saltásemos sin dudarlo a defender en internet a quien defienda a las personas y no a quien las odia. Empezar siguiendo a Mundu Bat es un paso. Eta gero, eskubideen alde ere egin dezagun zarata.